Sin embargo, a pesar de que el título habla sobre obesidad infantil, el tema es tan amplio y la importancia es tan grande en estos momentos, y yo diría que para los próximos 50 años, por los cambios que se están dando en el planeta, que la obesidad es un tema que abarca a todas las áreas, tanto en el área materno-fetal, neonatología, áreas de gerontología y población en general. La obesidad. La obesidad se ha convertido en la pandemia del siglo XXI. Recién pasamos por una pandemia que es el COVID, pero ya veníamos con algunas pandemias previas que generalmente la población del mundo, y hablando de la región en Latinoamérica, no nos damos cuenta. Tenemos hábitos tradicionales en nuestra alimentación en todos los países, incluyendo República Dominicana, Ecuador o países tan grandes como Brasil y México, donde el problema cada vez ha ido aumentando en las últimas décadas. Es una enfermedad que se presenta tanto en adultos como en niños. Ya la Organización Mundial de la Salud en el año 1998 consideraba que el sobrepeso y la obesidad debía ser tratada como una epidemia a nivel mundial, siendo un importante problema para la salud pública. El sobrepeso y la obesidad en el adulto y también en el niño pueden definirse como una condición de exceso de acumulación de grasa en el cuerpo, que afecta de manera negativa la salud y asocia a muchas patologías que conocemos, tanto en el área materno-fetal, como se presenta también en el área pediátrica y en la edad adulta. Estamos hablando de patologías que tienen que ver desde áreas como el cáncer hasta problemas endocrinológicos, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas oftalmológicos, reumatológicos. La cantidad del espectro que abarcamos es muy amplia, por eso la importancia de tomarlo en cuenta, porque es algo que se presenta sin percibirnos todos los días. Por lo menos cada individuo come o se le da de comer, si estamos hablando de los neonatos o los niños, 3 veces al día, si no son 4 o 5, lo cual es un problema que hay que atacarlo desde ya. Es un problema que en las últimas 4 décadas ha aumentado 3 veces lo que ocurría en los años 70, por ejemplo. Y el problema es tan grave porque cada vez encontramos más razones por las que se producen estas patologías. Ya tenemos, como escuchamos en algunas charlas en este congreso con el doctor García, problemas que tienen que ver hasta con la epigenética, con la epigenómica. Sabemos también por años anteriores, estudios que se han hecho en Estados Unidos y en Europa, problemas que tienen que ver a nivel de neurotransmisores, núcleos en el cerebro que, dependiendo de la zona y el fenotipo y la cultura que tenga el individuo en cierta parte del planeta, los cambios van a ser diferentes y los tratamientos, por ende, van a ser de diferentes formas. Conocemos que lo que tiene que ver para medir la obesidad, la mejor manera de hacerlo es por el índice de masa corporal. Esta medida es la más extendida para identificar y clasificar el sobrepeso y la obesidad. Se considera que el sobrepeso tiene que ver con el índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado y la obesidad con uno de 30 kilogramos por metro cuadrado. El problema es que lo vemos todos los días, a diario, en la calle, en la consulta privada, en el hospital, pero no siempre hay otras
otras patologías que a lo mejor tengan mayor preponderancia. Sin embargo, estamos dejando de lado el problema de base, que muchas de las patologías que tenemos que ver cada vez más en la consulta privada se deben a esto. Si ustedes recuerdan, las personas que tienen más allá de 40 años, era muy extraño ver en una consulta o en la calle o en la familia niños que tengan 10 o 5 o 4 años que tengan problemas de obesidad. No se conocía adolescentes que tuvieran problemas de diabetes. Actualmente hay áreas pediátricas que ya tratan con antiglucógeno, medicina para la diabetes, pastillas que disminuyen o que controlen la curva de la glucosa, lo cual es alarmante. Y el problema no parece que vaya a disminuir, al contrario. Cada día vemos en los supermercados mayores problemas en lo que tiene que ver con alimentos refinados, ricos en azúcares, ricos en grasas. Si nosotros nos damos cuenta cuáles son las 3 comidas típicas de nuestros países latinoamericanos, creo que siempre van a tener que ver con algún tipo de carbohidrato como la yuca, el otoe, la mandioca, dependiendo, o el plátano, dependiendo del país donde estemos. La mayoría de la población mundial se encuentra en países donde existe el sobrepeso y la obesidad y cobran vidas todos los días. Había un informe que se presentó hace algunos años que era el del panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Ya en ese momento se hablaba de más de un 58% de los habitantes de esta región que presentaban sobrepeso. Eso es, para que tengan una idea, alrededor de 360 millones de personas. Estamos hablando de más de la población de Estados Unidos completamente, o, si se quiere, toda Europa. En general hay más individuos obesos que con peso inferior a lo normal actualmente. Y eso ocurre en todas las regiones del mundo, pero en especial en nuestra región, en América Latina. Tenemos países que desgraciadamente lideran el ranking de la obesidad, como por ejemplo México, Brasil y Chile. Y es debido principalmente a los problemas en su tipo de alimentación, ricos en harinas, ricos en maíz refinado y ricos en carbohidratos, como por ejemplo la yuca. El problema, según los expertos en demografía, es que cada vez va a ir eso en aumento, excepto actualmente en zonas muy específicas del mundo como África subsahariana y ciertos lugares de Asia, porque ellos tienen una genética diferente y una alimentación diferente. Pero debido a que en demografía se ve que para el 2050 la población mundial va a envejecer en ciertas zonas y va a aumentar la población joven en otras, como por ejemplo en África, este problema tiene una importancia para las siguientes generaciones muy grande. Y es multifactorial, porque las dinámicas que se toman de acuerdo a este problema abarcan muchas áreas, no solo en el área médica, sino también en áreas como la política, en políticas de salud, en la economía, porque esto cada vez, si ustedes revisan o si tienen acceso a, por ejemplo, diferentes empresas que tengan que ver con seguros de salud, se van a dar cuenta que cada vez más hay dificultad para el tema de los pagos que tienen que ver con estas patologías desencadenantes del problema de la obesidad. Hay áreas en donde ni siquiera nos imaginamos que tenga que ver la obesidad en cómo se desarrollan. Una de esas es la arquitectura, por ejemplo. Ya les enseñaré más adelante
que en estudios que se hicieron y fueron publicados, demostraron que dependiendo de cómo es la ciudad, se puede determinar dónde está la mayor cantidad de obesos y de gente con sobrepeso, sin necesidad de ir directamente a cada una de las personas, simplemente por cómo está distribuido un barrio o una ciudad. Otro problema que es gravísimo y que contribuye a esto es el cambio climático. De aquí al 2050, la OMS ha calculado grandes problemas de salud en diferentes áreas geográficas. Una de esas es América Latina. Por la disparidad en la economía, va a haber una población muy pequeña que sea súper ricos y una gran población que consuma estos productos refinados y que sea pobre en educación nutricional. Y cuando me refiero a educación nutricional, no solo me refiero a la población en general, me refiero también a los médicos, porque, y ustedes me corregirán si a lo mejor en sus universidades es diferente, actualmente, a pesar de la gran cantidad de patologías que tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad, todavía en los currículums no se da una importancia grande a que los médicos relacionen los trastornos que hay con los problemas de la nutrición. El médico no conoce cómo es que se debe alimentar a una persona sana. Incluso hay muchos médicos que sufren de sobrepeso. Y tampoco se lo relaciona con tipos de medicina que tenga que ver con evitar el sedentarismo, que es la otra causa de este problema. Como vimos también en algunas conferencias muy interesantes en este congreso, la obesidad se relaciona con la epigenética y con la epigenómica. Y eso es algo que ha revolucionado en los últimos años y ha creado un cambio de paradigmas en lo que antes se creía que tenía que ver con este problema y que se lo relacionaba más a lo mejor a temas psicológicos o temas de actitud. La distorsión de los procesos durante periodos críticos en la estructuración embrionaria y fetal puede tener consecuencias a muy largo plazo en la vida postnatal y posteriormente en el metabolismo tanto del niño como del adulto, estableciendo que la programación fetal mediada por modificaciones epigenéticas tiene relación con sutiles cambios en los genes que alteran su expresión, pero no la secuencia de los nucleótidos. Los individuos que nacen pequeños a su edad gestacional tienen un mayor riesgo de presentar alteraciones en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, favoreciendo la aparición del sobrepeso o la obesidad en etapas posteriores. El problema es tan grande que no solo, y ya se ha comprobado, no solo es para el individuo que recién nace, sino para tercera y cuarta generación muchas veces, lo cual estamos hablando que es una gran cantidad de personas, una gran cantidad de población que va a sufrir a muy cortos periodos patologías que son de gran importancia. Tenemos, como lo dijimos, el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes, cada vez más vista, cada vez más común entre nosotros y entre las pacientes. La desnutrición materna resulta en cambios epigenéticos que también se presentan en la población expuesta, que a su vez condicionan cambios epigenéticos en sucesivas generaciones, como les decía, estableciendo una secuencia de programación fetal. Por lo que es importante promover y educar a la población de ginecobstetras, de neonatólogos, de médicos en estas áreas, porque son las áreas que se están moviendo y hacia donde va a ir la medicina del futuro, todo lo que tenga que ver con genética, todo lo que tenga que ver con los cambios del medio ambiente y cómo influyen en el cuerpo de los pacientes y de la población.
La nutrigenética es una rama que cada vez se habla más. Es una rama en la genética que determina la respuesta de un individuo a los componentes de la dieta. Esto hasta hace un par de décadas no tenía ninguna importancia cuando uno estudiaba clínica en los hospitales. Esto ahora tiene una importancia preponderante, no solo en el área de la salud, repito, en el área económica, en el área social de las siguientes generaciones. En un análisis nutrigenético es importante incluir el análisis de las alteraciones genéticas que nos indique el riesgo genético de modificaciones en la regulación del ciclo de la saciedad y el hambre que tienen los individuos a nivel del cerebro y en la parte hormonal, el metabolismo de los diferentes tipos del manejo de grasa y los carbohidratos, en la capacidad metabólica anaeróbica y aeróbica, en lo que tiene que ver con el ejercicio y el riesgo genético de presentar obesidad desde antes de nacer o al momento del nacimiento y ya prever lo que va o podría sufrir ese individuo en los siguientes 20 o 30 años. Aquí entra la parte o una herramienta que actualmente creo que va a ser el brazo derecho de la población médica del futuro y que ya es actualmente. Es la tecnología y la inteligencia artificial que está transformando la forma de poder hacer terapéutica en diferentes partes del planeta. La tecnología de las comunicaciones, especialmente con los dispositivos móviles. Cada uno de ustedes en este momento puede asegurar con ojos cerrados que tiene un celular en la mano o cerca de ellos. Esa herramienta se va a convertir, y ya está siendo en ciertos lugares, el mejor amigo del médico. Y ya van a ver por qué. Es una herramienta indispensable para crear eficiencia y productividad en casi todos los aspectos de nuestra vida moderna. Muchos investigadores han buscado estas tecnologías para mejorar los protocolos de prevención y tratamiento para el sobrepeso y la obesidad. Estas tecnologías apuntan a ampliar el alcance de las intervenciones contra la obesidad al tiempo que reducen los costos, lo cual lo ubica con un gran potencial en el uso en el mundo que estamos ahora y el que va a venir, incluyendo el acceso a zonas rurales, un problema capital en Latinoamérica, que lo traemos desde hace más de 60 años y todavía no tiene solución, pues la tecnología es la punta de lanza para poder resolver eso. Actualmente, y lo vimos después del COVID especialmente, les puedo asegurar que el 90% de los participantes que están en esta sala antes del 2019 no sabía cómo hacer una videoconferencia. Actualmente yo creo que hay muchos médicos que aquí ya han dado consultas por videoconferencia. Eso es un cambio trascendental que los expertos dicen que adelantó en más de 15 años lo que iba a ser el acercamiento de nuestra clase trabajadora de salud, de los profesionales, a lo que son los pacientes y cómo dar terapéutica. Volvemos a lo que estaba diciendo, las zonas rurales con tan pocos recursos, tan limitadas, las tecnologías del móvil, y en el futuro ya no usaremos móvil, en el futuro será una banda o será un chip que tendremos en la cabeza o en alguna parte del cuerpo. Suecia ya tiene más del 83% de su población un chip en la mano. Yo lo conocí a un amigo, esa gente es muy inteligente y sin embargo se ha dejado poner un chip. Y eso fue en Barcelona hace unos 5 años. Los finlandeses, los daneses, casi el 90% de su población ya no usa efectivo y utilizan chips. Y ahí está toda su historia y clínica. Van de un hospital a otro y no hay ningún problema porque solo ponen la mano y ahí está. Esa va a ser la tecnología del futuro. Y cuando se una con la parte genética que ya estamos viendo, ahí se va a ver
qué individuos tienen mayor propensión a tener problemas en las curvas de la glucosa, en sobrepeso, no porque lo vea en ese momento la persona de recursos humanos que lo está viendo para contratarlo, o el médico que lo está atendiendo por otra causa, sino que va a determinar qué patologías va a tener de aquí a 5, 10, 15 años. Lo mismo la mujer que todavía no está embarazada, pero que a lo mejor en 5 años sí va a tener hijos. Entonces, yo quiero que ustedes abran su mente y cambien el paradigma de lo que han recibido en sus universidades y hasta el momento, porque esto es lo que se viene. Esto es lo que ya está aquí en ciertas zonas del mundo. Vamos a ver algunas cosas que les traje. Si quisiéramos hablar de inteligencia artificial y todo lo que se está haciendo en medicina, tendremos que estar aquí una semana, hacer solo un congreso de eso, pero traje ciertas pinceladas para que ustedes tengan una idea de los ejemplos de los desarrollos que se están haciendo ahora en inteligencia artificial para combatir la obesidad. Es indiscutible que la inteligencia artificial ya ha impactado en la vida en gran parte de nuestra sociedad. Inventos revolucionarios están apareciendo cada día, literal, cada día hay un invento. Si ustedes se ponen a ver las noticias de Israel o de China o en Rusia o en Dinamarca, todos los días hay un invento nuevo que sale y uno mejor que el otro. Están apareciendo cada día para ayudar al ser humano, a los pacientes y al área de los profesionales de la salud. Y es nuestra nueva herramienta, como les decía, para combatir una gran cantidad de problemas. Uno de ellos son los famosos algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? A lo mejor si les pregunto a ustedes, ya han escuchado esa palabrita cada vez más, saben que tiene que ver con softwares o programas de inteligencia artificial que les permite a estas computadoras poder analizar como lo haría o cercano a lo que lo haría un humano, con inteligencia igual que como tenemos los humanos con neuronas, igual lo tienen estos softwares con neuronas artificiales. ¿Por qué pongo esa imagen? Esa imagen es de un estudio que hizo dos investigadores, Maharana y Ensosi, en la Universidad de Washington, donde parecía increíble que ellos lograron correlacionar con imágenes desde satélites fuera del planeta, poder saber en qué sector iba a haber más enfermedades cardiovasculares, enfermedades endocrinológicas, enfermedades reumatológicas, simplemente por la distribución como estaba la población, con fotografías. Ellos analizaron más de 95,000 fotografías, la inteligencia artificial, y pudo dar con una certeza de más del 98% dónde estaban las poblaciones con mayor potencialidad de problemas, incluyendo el cáncer. Se pudo determinar que las zonas donde había más zonas verdes, de parques, más naturaleza, eran zonas de mayor poder adquisitivo y al mismo tiempo correlacionarlas con menor índice de masa corporal, lo cual indica que esta información no solo es importante para nosotros como médicos, es importante para toda la población, incluyendo los políticos y los urbanistas, porque si tenemos y nos quejamos todos los días del problema del tráfico, deberíamos tener mayor atención sobre los problemas que se van a suscitar en un futuro por los problemas del cambio climático y por cómo estamos distribuyendo o cómo nos estamos consolidando en las diferentes ciudades, en los diferentes barrios. Eso va a traer más consecuencias en nuestras patologías, especialmente en las embarazadas. Hay ahora muchísimas aplicaciones en diferentes partes del planeta. Yo solo traje unos cuantos casos. Este es una inteligencia artificial que se creó en Europa, en Madrid, esta es de una empresa danesa, me confundí. Esta es de Novo Nordisk, es una empresa danesa especializada, una farmacéutica especializada en todo lo que tiene que ver con insulinas. Ellos ya estaban analizando
que con inteligencia artificial pueden determinar con mucho tiempo de anticipación qué personas van a presentar problemas de diabetes, problemas endocrinológicos graves. Y justo el año de la pandemia, ellos lanzaron esta inteligencia artificial y que permite hacer algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, permite con solo una imagen de reconocimiento facial ya poder determinar cuál es tu índice de masa corporal y saber qué probabilidades tienes de aquí a 10 años de poder presentar patologías en todas estas áreas que hemos hablado, como las cardiovasculares, como el cáncer, como los problemas endocrinológicos. Solo con una toma de foto, en segundos. También puede hacer que si detecta que ese potencial paciente de estas patologías va a tener esos problemas, te contacta o te da en tu zona los datos de qué apoyo psicológico vas a necesitar, qué clínicas están cercanas para que tú puedas ir a ciertos médicos y dilucidar, dependiendo de tu seguro de salud, cuáles son los que te convienen más de acuerdo a tu economía, y te recomienda ciertas actividades que deberías comenzar a hacer y cambiar. Todo eso por geolocalización. Este es otro. Este es el que les decía que es español, que es Genovia. ¿Qué significa Genovia? Significa genética, obesidad e inteligencia artificial. Es un algoritmo predictivo que busca ayudar a identificar a personas en alto riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad, parecido al anterior. Además de lo que ya les he dicho, permitirá averiguar si alguien va a padecer de alguna morbilidad asociada, como las patologías que hemos hablado, y también analiza la edad biológica, que es la edad funcional del organismo, gracias al empleo combinado de variables genéticas relacionadas con la longevidad del individuo y el estilo de vida que tiene. Entonces analiza la cultura y cómo es la nutrición de ese individuo para poder detectar cuáles son los daños que tiene actualmente y cómo va a verse en el futuro cercano, para prevenir al médico y al paciente de lo que necesitaría y que ya se vaya comenzando a cambiar. Los datos genéticos son un pilar fundamental en este proyecto, ya que a través de ellos es posible conocer cómo la persona metaboliza los distintos componentes de su dieta y qué le pueden causar mayor acumulación de grasa o menor. O sea, al individuo con esto, en un solo día le dicen qué probabilidades tiene de tener ciertas enfermedades de aquí a 20 años y además le dicen cómo debe comenzar a cambiar todos sus hábitos nutricionales y de sedentarismo. Yo creo que si nosotros quisiéramos hacer eso en nuestra consulta, nos llevaría más de una hora poder lograr eso. Y como esto está correlacionado con su celular, y yo no sé si ustedes tengan idea, pero la mayoría de los celulares, no importa la marca que tengan, tienen más de 15 receptores que les indican una cantidad de datos impresionantes de cómo son ustedes. Si tienen algún problema para caminar, si tienen sobrepeso, si se cansan más que lo de la población normal, si están acostados, si están parados, si están hablando, si están en carro. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo les decía que la inteligencia artificial va a ser el brazo derecho de los médicos. Ya lo está haciendo y va a ser en los próximos, no les hablo de 20 años, les estoy hablando de aquí a 3, 5 años. Este es el tercer caso que les iba a mostrar, se llama Gana Vida. ¿Y por qué se los muestro? Porque la particularidad que tiene a diferencia de los otros, es que este es también español, es del Hospital HLA de Vistahermosa en Alicante. Fue desarrollado también
para ver el tema de la obesidad, pero su característica es que mejora o permite determinar cómo sería la mejor técnica quirúrgica para cierto tipo de pacientes que tienen que operarse por la cantidad de sobrepeso que tienen y qué peso perderían tras la intervención y la probabilidad de mantenerlo de aquí a 10 años. Yo creo que ni un médico experto, cirujano, puede tener esa capacidad de diserción en segundos, así tenga ya una experiencia de 35 años en la práctica clínica o quirúrgica. Gana Vida también permite enviar notificaciones a los pacientes sobre sus consultas, el ejercicio físico que tienen, pruebas de control y la evolución de su peso. Todo eso a su celular, en segundos. Ya para terminar, para no aburrirlos, esto ustedes lo conocen. Los han bajado desde hace mucho tiempo, saben lo que son aplicaciones, han de tener muchas en sus celulares cada uno, de diferentes cosas, pero esto también ha incursionado en el mundo de la medicina y en lo que tiene que ver con el tema de la obesidad y el sobrepeso. Están ganando gran aceptación y cada vez hay más. Ustedes pueden ir a un gimnasio, les pueden decir suscríbase y aquí tiene la aplicación gratis, dan beneficios, puntos, tienen alarmas para enseñarles cuándo deben comer, qué no deben comer, cuándo deben ir a hacer ejercicio, cuántas horas están viendo televisión o están acostados, qué les conviene, dónde son los restaurantes que les conviene comer mejor. Yo creo que eso sería muy difícil que nosotros lo pudiéramos hacer desde el consultorio a cada uno de nuestros pacientes. Estos son 3 ejemplos que les traigo, hay muchísimos, son 2 del mundo hispano y uno que es el más antiguo del área angloparlante. El uno es Suggestic, que es una plataforma de nutrición personalizada que permite crear y ofrecer programas dietéticos para que la persona ya no tenga ni siquiera que pensar qué es lo que tiene que comprar en el supermercado y peor, cómo cocinarlo. Ya le dice cómo lo tiene que hacer. Ahí está, se pueden meter e investigarlo, nutrio.com. Trabaja con iniciativas de salud existentes de acuerdo a su marca para desarrollar y fortalecer opciones de estilo de vida saludables y ofrecer una solución totalmente personalizada, que es lo que hemos hablado también con lo de la genética. La medicina del futuro es personalizada. Olvídense de lo que veían en los libros y lo que les enseñaban en la clínica. Cada individuo es un paciente diferente y es un mundo diferente. Y eso es lo que la inteligencia artificial nos trae a la medicina y nos permite observar. Eso es lo que ya sabe todas estas empresas como Facebook, Twitter, Spotify, Netflix. No les envían a ustedes notificaciones ni recomendaciones porque ustedes tengan ciertos gustos, a pesar de que sus familiares también tengan y vean y tengan las mismas aplicaciones ahí mismo en su casa. No les envían a sus hijos lo mismo que les envían a ustedes. Sus hijos ven otras cosas y les recomiendan otras cosas que ustedes nunca los van a ver cuando ustedes abren Netflix, por ejemplo. Eso es lo que nosotros vamos a vivir en los próximos 10 años en lo que tiene que ver con la consulta privada y cómo se debe manejar al paciente personalizado. Y en el caso de los maternos fetales son 2 pacientes, a veces 3. El otro es Lucid, que es en habla inglesa, permite de forma fácil, por medio del celular, fijar metas y objetivos para perder peso. Entrega estrategias personalizadas e información sobre los alimentos que consume la persona y ver las calorías que tienen. Se me pasó uno. Ahí. Otra vez. Dale. Ya. Y esto es lo último. Son los chatbots. No sé si sepan lo que es. Creo que la mayoría los ha visto, les ha tocado alguna vez
cuando han ido al banco o se metieron por una página web. Son programas que simulan ser humanos y que les responden por medio de un chat. Actualmente ya llegamos a un punto que se llama la singularidad, que ya hay chatbots que no podemos identificar como humanos si ellos son una máquina o son un humano el que nos está hablando. Y eso cambia, revoluciona completamente lo que va a ser la consulta. Porque al tener una máquina, por ejemplo, como Watson, que es una máquina que ya se vende y la pueden encontrar en muchos hospitales en el mundo, incluyendo Latinoamérica. Hay uno en Brasil, hay otro en los Hospitales Ángeles en Ciudad de México. Al poder ellos poder analizar en segundos tanta cantidad de información que el humano jamás podrá hacerlo, ellos se van a convertir en nuestros aliados para poder disminuir la sobrepoblación de pacientes que tenemos actualmente, para consultas que son, por decirlo así, de una importancia secundaria. Este chatbot se llama Tess y unos americanos lo crearon. Hace las veces de un entrenador para los niños. Entonces, por medio del celular, especialmente fue diseñado así para la población joven, por medio de un celular ellos se comunican como que estuvieran hablando con un profesor de educación física. Esto se ha reproducido en otros países, por ejemplo en Corea del Sur, que son niños que son sumamente tecnológicos y que tienen un grave problema de sedentarismo, con excelentes resultados. Y es capaz de asesorar a los adolescentes, por ejemplo, o a los niños, por medio de este programa, para estimularlos a que hagan actividad física. En Estados Unidos también se han creado, y en Canadá, se han creado algunos otros ejemplos de estos chatbots, pero con juegos. Son más para una población más pequeña y los estimulan para que jueguen y creen lo que antes, en otras épocas, eran las cogidas, eran la pega, o para estimularlos a que hagan deporte. Eso lo hacen con juegos interactivos que la inteligencia artificial le habla al niño y es como que fuera su mejor amigo, ¿ya? Este estudio con Tess se hizo por casi 4 meses y los participantes tuvieron alrededor de 230 conversaciones con la máquina. Ellos sintiendo, cuando les entrevistaban, ellos decían, yo siento que es una persona con la que estoy hablando, un profesor, que me ayuda a que haga ejercicio. Y donde intercambiaron más de 4.000 mensajes. O sea que está claro que los niños no se daban cuenta que estaban hablando con una máquina y que la máquina respondía tan bien que les permitía convencerlos a los niños de poder hacer actividad física. Esto es un abreboca. Yo los invito a que ustedes investiguen más de lo que hay, porque todos los días, créanme, todos los días hay algo nuevo. Y esto es lo que va a ser su clínica privada en poquísimos años. Gracias.